ajustar nuestros cinturones y vamos a seguir analizando el Evangelio de Marcos, nuestra serie que hemos estado analizando durante varios meses. Ya interrumpimos o pausamos, mejor dicho, por la pandemia, pero cuando nos empezamos a reunir aquí en este jardín, volvimos otra vez a recuperar la serie de Marcos y ahora vamos por el capítulo 6, así que si pueden, por favor, abran sus Biblias en el capítulo 6 de Marcos. Para darles un poquito de contexto, veíamos en los capítulos y pasajes anteriores que Marcos habla de Jesús y en el primer capítulo, primer versículo, dice que esta es la historia de Jesús, el Hijo de Dios. Por lo tanto, esa es la tesis que Marcos desarrolla durante todo el libro, todos los 16 capítulos. Y en los capítulos anteriores vemos que Marcos está hablando y narrando las historias de Jesús que había hecho Jesús, sanando enfermos, exorcizando endemoniados, calmando la tempestad, contando parábolas, entrenando a los apóstoles y también ayudando a aquellas personas, mostrando su compasión a las multitudes inmensas que lo apretaban tanto, incluyendo a aquella mujer con el flujo de sangre por 12 años largos y resucitando a la hija de Jairo que había vivido por 12 cortos años. Entonces, esos son el contexto más o menos donde Jesús está empezando intensamente su ministerio. Pero llega a este momento en el capítulo 6 donde hay un corte en el ministerio de Jesús para Jesús descansar en Nazaret. Él nació y vivió, se crió en Nazaret, pero tenía su centro de operaciones, digámoslo así, en Cafarnaúm. Y desde allí, desde esa zona, Nazaret un poco más al sur que Cafarnaúm, al noroeste del mar de Galilea, pero desde allí él envía a sus 12 apóstoles a hacer lo mismo que Jesús estaba haciendo por estos ya medio año. Y Jesús entrenando a estos 12, vemos que en el capítulo 3 elige a 12 hombres, de los cuales al menos 6 eran pescadores, hombres normales y corrientes como los que estamos aquí, y otros 6 igual de normales, pero no eran pescadores. Así que esta es la escena donde Jesús vuelve otra vez a la ciudad donde él se crió, en Nazaret. Por eso él era llamado Jesús de Nazaret. Vengan conmigo, por favor, vamos a leer Marcos 6, del 1 al 13, y vamos a notar varios detalles ahí. Yo he titulado este sermón Lecciones de Dependencia, porque justamente eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver 2 lecciones de dependencia, y ya se las voy a enumerar. Dice así, Marcos 6, del 1 al 13. De allí, Jesús se fue a su tierra, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Al escuchar a Jesús, muchos se preguntaban admirados, ¿y de dónde sabe todo esto? ¿De dónde sabe todo esto? ¿Qué clase de sabiduría ha recibido? ¿Cómo es que con sus manos puede hacer estos milagros? ¿Acaso no es el hijo del carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿Acaso no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y les resultaba muy difícil entenderlo. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra excepto en su propia tierra, entre sus parientes y en su familia. Y Jesús no pudo realizar allí ningún milagro, a no ser sanar a unos pocos enfermos y poner sobre ellos las manos. Y aunque se quedó asombrado de la incredulidad de ellos, siguió recorriendo las aldeas de alrededor para seguir enseñando. Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Les dio autoridad sobre los espíritus impuros y les mandó que no llevaran nada para el camino. Aparte de un bastón, no debían llevar ni mochila, ni pan, ni dinero en el cinto. También podían llevar sandalias, pero no 2 mudas de ropa. Y les dijo, cuando ustedes lleguen a una casa, quédense allí hasta que salgan de ese lugar. Si en algún lugar no los reciben ni los escuchan, salgan de allí y sacúdanse el polvo de los pies, como un testimonio contra ellos. De cierto les digo que en el día del juicio, el castigo para los de Sodoma y Gomorra será más tolerable que para aquella ciudad. Y los 12 salieron e iban predicando a la gente que se arrepintiera.
Y también expulsaban muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Vamos a orar. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por poder leerla, entenderla y rogamos tu ayuda, Señor, en esta hora para aplicarla. Bendícenos, por favor, con tu presencia. Edifica, por favor, nuestras vidas por tu Espíritu. Y ayúdanos, Señor, a exaltar la gloria del Salvador al mismo tiempo que nos animamos unos a otros a la fe y a las buenas obras con tu palabra. Y rogamos, Señor, que tú mismo en esta hora tú informes nuestras mentes, transformes nuestros corazones, que seamos más como Cristo cada día. Y si hay alguien aquí que escucha que no te conoce de una manera personal, rogamos que hoy sea el día, Padre, que podamos saber de la buena nueva que él ha entendido, él o ella ha entendido el Evangelio y tú mismo has convertido su corazón de piedra en un corazón de carne. Rogamos tu bendición en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. El capítulo 6 está hecho de una manera, digamos, peculiar. El capítulo 6 tiene 6 pasajes. Capítulo 6 tiene 6 pasajes. Los 3 primeros son, vamos a decirlo, tristes. Y los 3 segundos pasajes son motivadores, de ánimo, digámoslo así. Hoy vamos a ver los 2 primeros. Son pasajes tristes, impactantes, fuertes. Ya van a ver por qué. Estos son lecciones de dependencia. Vemos que Jesús va a su ciudad de origen, a su pueblito de origen, donde él se crió, donde desde chiquito lo conocían, jugaba, corría con sus hermanitos y todo el mundo lo conocía. Pero ahí ni lo reconocieron ni lo querían. En el primer sermón que él dio en esos lugares, lo querían lanzar de un precipicio y se preguntaban y lo despreciaban. ¿Quién es este? Esa manera de hablar, este, es despectiva. El hijo de María es despectivo. ¿Cómo hace estos milagros? Y no creyeron en él, ni siquiera su familia. Vemos en los pasajes anteriores, ustedes pueden ver en el capítulo 2, que su familia, el capítulo 3, 21, cuando sus familiares lo vieron, fueron para llevárselo porque pensaban que estaba fuera de sí. Ni siquiera sus hermanos creían en él. Su mamá sí, por supuesto, porque el ángel se le apareció y su mamá sabía que él no era un niño normal. Su mamá sabía que no era hijo de José, sino que había nacido de una manera sobrenatural, etc. Su mamá sí creía en él. Su mamá sabía quién era el Mesías porque el ángel Gabriel se lo había dicho, pero sus hermanitos no. Su medio hermano Santiago, Jacobo, no. Al menos en vida, antes de la resurrección de Cristo, no vemos ni a Jacobo ni a Judas con una creencia, una devoción por su hermano mayor. Luego sí, después de la resurrección, vemos que Jacobo llegó a ser una figura importante en la iglesia de Jerusalén. De hecho, escribió la epístola de Santiago. Y también su hermano Judas. No Judas el Iscariote, el malo. No, Judas, el hermanito de Jesús. Ya vamos a ver que Jesús tenía al menos 4 hermanos varones y al menos 2 o 3 hembras hermanas. Pero Judas, que era hermano de Jesús, no creía tampoco en su hermano mayor. Después sí, de hecho escribió también una epístola que se llama Judas. Pero no solamente eso, sino que es una lección de dependencia, porque en la familia, en la misma familia, en su pueblito, Jesús encontró rechazo, no encontró fe. En vez de creer en él, porque lo conocían desde siempre, no creían en él. Y esto es triste, ¿saben por qué? Porque a nosotros también nos pasa. Hablar de las cosas espirituales y de la fe con la familia es más difícil que hablar con un amigo o con un extraño. Es más fácil ir a hacer misiones bien lejos de la casa, bien lejos de los vecinos. ¿Por qué? Porque allá no nos conocen. Allá somos unos santos. La manera de hablar allá somos gente espiritual. Pero cerca de la casa no, sabemos que ellos nos conocen y nos da pena porque nos conocen. No en el caso de Jesús. En el caso de Jesús no era porque lo conocían, es porque ellos eran incrédulos.
Los mismos hermanos de Jesús. No podemos decir que Jesús tuvo una infancia mala y era el niño malo del barrio o que era la oveja negra de la familia. No podemos decir eso. Lo que sí podemos decir es que sus amiguitos, sus compañeros, sus vecinos en Nazaret eran incrédulos ante la identidad del Mesías. Vean lo que ellos se preguntaban. ¿De dónde sabe todo esto? ¿Qué clase de sabiduría ha recibido? ¿Cómo es que con sus manos puede hacer todos estos milagros? Ustedes pueden saber los milagros que Jesús estaba haciendo en los capítulos anteriores. ¿Acaso no es el carpintero, el hijo de María? La frase hijo de María es despectiva, no porque es machista, no, sino porque ustedes notan en la Biblia que la costumbre no es llamarse por el nombre de la mamá, sino por ser hijo de su papá. Pero a él no lo llamaron hijo de José como corresponde, sino que lo llamaron hijo de María, porque a él lo acusaban de ser un bastardo, de no ser hijo biológico de José. No solamente eso, sino que en una frase se acaba con el dogma católico de la virginidad perpetua de María. Dice, ¿acaso no están sus hermanas aquí? ¿No están sus hermanos con nosotros? Sus hermanos Jacobo, José, Judas y Simón. ¿No están sus hermanas? Dice el pasaje de Mateo 13, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Es decir, que para los que tenemos 4 dedos de frente y sabemos cómo suceden las cosas biológicamente hablando, para que María hubiera tenido al menos 7 hijos y siguiera siendo virgen, pues el ángel Gabriel tenía que haberse aparecido al menos 7 veces más y el Espíritu Santo hacer lo que hizo con Jesús y 7 Mesías más. Pues no, María no fue virgen perpetuamente. María fue un instrumento de Dios para traer al mundo solo a Jesús, no a sus otros 6 o 7 o más hijos. Por lo tanto, no es María la protagonista de este pasaje, sino es Jesús en que la gente no cree. Y es un problema de la familia. En algunas de nuestras familias ustedes también van a encontrar que ustedes deben depender de Dios para la conversión de ellos. Uno quisiera tener una varita mágica para convertir al esposo, a la esposa, al hijo, al nieto, al sobrino, al primo. Y yo quisiera poder torcerle el cuello para que creyeran el evangelio y se salvaran. Pero no funciona así, no depende de mí. Debemos depender de Dios, que Él es el que convierte. Él es el que puede echar fuera la incredulidad. Y aquí hay al menos 4 características de la incredulidad. Ustedes notan que la incredulidad nubla lo obvio. Nubla lo obvio. Cuando estas personas veían que Jesús llegaba y Jesús ya estaba hablando en la sinagoga, según el capítulo 2, el versículo 2, Jesús era un maestro. Para hablar en la sinagoga no podía hablar cualquiera, sino que tenía que ser un rabí. Y cuando Jesús empieza a hablar, encuentra incredulidad. Y estas son las 4 características de la incredulidad de la gente de su lugar, de Nazaret y de su misma familia. La incredulidad nubla lo obvio. Vean las preguntas. ¿De dónde sacó todo esto? ¿De qué clase de sabiduría ha recibido? ¿Cómo es que con sus manos puede hacer estos milagros? Es decir, ellos no solamente estaban obviando que los milagros eran sobrenaturales, sino que no querían saber lo que estaba pasando, sino cómo y de dónde había salido todo eso. La incredulidad nubla lo obvio. Ustedes podrán encontrar gente que hoy en día hay que explicarle que solamente hay 2 sexos. Ustedes quieren crear una cuenta de Facebook, ustedes tienen que elegir entre 52 sexos que según el Facebook uno puede tener. Pero hay que decirle a la gente que tú tienes solamente 2 sexos, uno de 2. Y ya, y punto. Y no lo puedes cambiar, esa no es decisión tuya. Hay que explicarle que en la barriga crece un bebé. Hay que explicarle lo obvio a esta generación que ha confundido lo bueno con malo. Y hay que explicar lo obvio, porque hoy en día la incredulidad ha hecho que se nuble lo obvio. La incredulidad no solamente nubla lo obvio, sino que banaliza lo sobrenatural. Dense cuenta que ellos reconocen que habían estado pasando algunos milagros,
Que Jesús había estado sacando demonios, sanando enfermos, haciendo ver a los ciegos, haciendo oír a los sordos, resucitando a los muertos, haciendo parar la tormenta. Jesús estaba haciendo un montón de milagros, pero a ellos no les importaba lo sobrenatural, ni la persona que estaba haciendo lo sobrenatural, sino cómo estaba ocurriendo eso, de dónde venía la autoridad para hacer eso. Banalizan lo sobrenatural. No solamente nubla lo obvio y banaliza lo sobrenatural, sino que atacan al mensajero. Ustedes no van a ver, darse cuenta que a lo largo de Marcos, hasta que no ven a Jesús muerto, crucificado, los que lo perseguían no se quedaron tranquilos. Incluso su familia se escandalizaba de él. Ustedes van a encontrar gente en los capítulos sucesivos que cuando Jesús estaba entrando a Jerusalén, gritaban, ¡Hosana, Hosana! Cuando Jesús venía entrando en el burrito a Jerusalén, ¡Hosana, Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Mesías, bienvenido, bla, bla, bla. Y una semana después estaban gritando, ¡Suéltanos a Barrabás, crucifíquenle, crucifíquenle! Cuando una persona empieza a hablar de Dios, ya no importa lo obvio, lo sobrenatural, ahora la cosa se vuelve contra ti. Y si tú empiezas a hablar de Dios, ya el problema no es Dios, eres tú. Tú pones tus creencias en público, pues en público te van a atacar. Y muchas veces tu propia familia. Cuando tú vuelvas a tu pueblo, seguramente allá te van a decir, o tu familia te van a preguntar, ¿por qué cambiaste? ¿Por qué nos traicionaste? ¿Por qué dejaste la religión en la que nos criaron? Tú pudieras decirle, porque he encontrado a Dios. O mejor dicho, Dios me encontró a mí. Y en tu propia familia podrás encontrar oposición, rechazo, resiliencia. Y podrás encontrar oposición en tus círculos íntimos, en tu familia cercana o en tu familia extendida. La incredulidad no solamente nubla lo obvio, banaliza lo sobrenatural, ataca al mensajero, sino que también desata la ira de Dios. Para resumirlo, la incredulidad es el único pecado por el cual una persona puede ir al infierno. Todos los demás pecados, Dios los puede perdonar. Dios puede perdonar adulterios, Dios puede perdonar genocidios, violaciones, mentiras, asesinatos, robos. Dios puede perdonar absolutamente todos los pecados de los cuales tú te arrepientas. La promesa del Evangelio es que si tú vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, no importando dónde tú has estado, qué has hecho, hijo de quién, graduado de dónde, cuántos años tienes, cuál es tu condición socioeconómica, tu edad, no importa quién sea y qué has hecho. Si tú vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, la promesa del Evangelio es que tú vas a ser salvo, a estar eternamente con Dios. Y Dios te perdona absolutamente todos los pecados de los cuales tú te arrepientas. Jesús pagó absolutamente todos los pecados presentes, pasados y futuros de aquellos que vienen a Cristo en fe. Pero solo por no creer en el Hijo de Dios. Dice Juan 3:36, que ya la ira de Dios ya ha sido condenado aquel que no cree en Él. Y saben, estas son cosas que uno no dice ni con alegría ni con rabia. ¿Saben? Lo dice con un tono de advertencia. Vamos a ver dentro de unos minutos que cuando los discípulos iban a predicar en otra ciudad y no los recibían, los rechazaban, como hizo la familia de Jesús en esto. Jesús les dijo, sacúdanse el polvo de sus pies para testimonio de ellos, para testimonio en contra de ellos. Y no tengan nada que ver con esa gente, porque la condena para los de Sodoma y Gomorra será más tolerable que para los que rechazaron el Evangelio. ¡Wow! Esas son palabras fuertes. Pero cuando uno está hablando de la familia, uno no puede sacudirse el polvo de los pies tan fácilmente. Porque sabes que al día siguiente todavía la familia va a estar ahí. Dentro de una semana todavía ese hijo va a seguir siendo tu hijo. Ese esposo va a seguir siendo tu esposo. Esa esposa va a seguir siendo tu esposa. Ese primo, ese tío, ese abuelo, ese sobrino va a seguir siendo familia tuya. Tú no puedes sacudirte los pies y olvidarte de predicarle el Evangelio a esa persona.
porque es tu familia. Así que mi consejo para ti es, abraza lo incómodo. Abraza lo incómodo de hablar las condiciones espirituales y los destinos de la fe y la situación espiritual de tu corazón antes de que llegue aquel día que tengas que enfrentar a Dios cara a cara. Abraza lo incómodo de hablar con tu hijo, con tu sobrino, con tu papá, con tu esposo, con tu mamá, con tu tío, con la familia, aunque te rechacen. Aunque te rechacen, tú no vas a dejar de ser familia. No te sacudas los pies ante la familia. Así que la incredulidad es el único pecado por el que Dios manda gente para el infierno. Y esa fue la lección de dependencia en la familia. Los que enfrenten rechazo en su círculo familiar, ánimo. Dependan de Dios. Él es el único que puede convencer de justicia, de juicio y de pecado. Él es el único que puede transformar corazones de piedra en corazones de carne. Y así como es tan poderoso para salvar a cualquier persona en el mundo, también es poderoso y amoroso para salvar a tu hijo, a tu tío, a tu sobrino, a tu abuelo, a tu esposo, a tu esposa. Ten fe, depende de Dios. Esa es la primera lección de dependencia. Interesante que Jesús termina esta sección diciendo que no pudo, bueno, es Marco el que está narrando en el versículo 5, Jesús no pudo, y esa es la terminología que Marco usa en el versículo 5. Ustedes han escuchado que Jesús no pudo hacer ningún milagro por causa de la incredulidad de ellos, pero eso no es lo que dice el texto. El texto dice que Jesús no pudo realizar allí ningún milagro, a no ser sanar a algunos pocos enfermos y poner por ellos sobre las manos. Lo que sí dice es que se quedó asombrado de la incredulidad de ellos. Y pocas veces ustedes van a encontrar que en la Biblia el omnisciente se asombra, ¿ok? Pero esta combinación es muy poco común que esté junta. Jesús no pudo realizar milagros y no lo hizo por la incredulidad de ellos. Ahora, hablando aquí entre amigos, Jesús era perfectamente capaz para seguir haciendo los milagros que estaba haciendo hasta el capítulo 5. No es que no pudo, porque cuando él iba a hacer los milagros, entonces no le salían las palabras mágicas, los hechizos, los polvos mágicos. No, Jesús no usaba de eso. Jesús no usaba polvos mágicos, ni hechizos, ni nada de eso. Solamente con su palabra Jesús producía los cambios. Pero Jesús, dice que Jesús no pudo realizar ningún milagro allí, salvo sanar a algunos pocos enfermos. Es decir, que sí lo hizo. Lo que quiere decir esta frase, él no pudo realizar ningunos milagros, está explicada un poco más adelante en el capítulo 8, versículos 11 y 12. Vengan conmigo, por favor, a Marcos 8, 11 y 12. Lo mismo que los fariseos le estaban demandando una señal. Háganos un milagro para saber si tú eres del cielo. Vean esto, Marcos 8, 11 y 12. Los fariseos llegaron y comenzaron a discutir con él para ponerlo a prueba y le pidieron que hiciera una señal del cielo. Y lanzando un profundo suspiro, Jesús dijo, ¿por qué pide esta gente una señal? De cierto les digo que ninguna señal se le concederá. Es decir, no fue que no pudo, fue que no quiso hacer ninguna señal. ¿Y por qué? Porque él sabía que ellos eran incrédulos. Y los milagros no están hechos para generar fe. Los milagros están hechos para comprobar la fe. Y si no hay fe, no vale la pena hacer milagros. Por eso es que Jesús no es que no pudo, es que no quiso realizar milagros, porque sabía que ellos no iban a creer, ni aunque los muertos volvieran a caminar. Por lo tanto, si tú tienes a alguien en tu familia que no ha creído, no busques que ellos vean cosas sobrenaturales. Predícales el evangelio. Diles que Jesús vivió una vida perfecta y sin pecado, y el único hombre que no cometió pecado por nosotros se hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios. Y tú y yo lo que tenemos es que creer que Él tomó mi lugar en aquella sangrienta cruz. Pero que así como murió por mí, también resucitó para darme la garantía de que algún día todos los que creen en Él también resucitarán. Y ese es el bendito intercambio, el glorioso intercambio, que si tú pones tu fe en Jesús, no importa quién tú seas o hayas sido, no importa dónde tú has estado o quieras estar, Él va a estar por toda la eternidad
tú vas a estar con Él por toda la eternidad en sus manos. Él tiene tu vida en sus manos. Así que la lección de dependencia en la familia es confía en el Señor en medio del rechazo, incluso familiar o de tu pueblo, de tu círculo íntimo. Lo segundo es en la vida cristiana. También vamos a enfrentar rechazos. Vamos a enfrentar dificultades. Vamos a enfrentar problemas. Yo no sé cómo hay gente que predica diciendo, y de verdad me parece irresponsable predicar diciéndole a la gente, métete evangélico para que sea feliz, para que no tenga problemas, para que tenga plata, para que te ponga bonito y consiga un novio o una novia. Yo no sé cómo hay gente que es tan irresponsable para prometer esas cosas, porque al contrario, cuando uno empieza a creer en Cristo, el mundo te va a decir, no nos abandones, vente, no te vayas. Nosotros queremos ir en conjunto para el infierno, para hacerlo más frío, menos terrible. Cada vez que uno decide hacer cosas por Dios, pues inmediatamente el mundo se pone bravo y empieza a patalear contra ti. Empieza a afectarte, empieza a molestarse, porque tú estás tratando de caminar en santidad. Vean esto. A partir del versículo 7, Jesús envía a los 12 a hacer lo mismo que él estaba haciendo. Dice que Jesús llamó a los 12 y los comenzó a enviarlos de 2 en 2. Jesús enviaba siempre de 2 en 2. A veces enviaba de a 4, pero siempre de 2 en 2. En los 12 apóstoles ustedes van a ver 3 grupos de a 4. 2 más 2, 2 más 2, 2 más 2. Y estos los envió de 2 en 2, pero les dio autoridad sobre los espíritus impuros y les mandó a que no llevaran nada para el camino. Les dio la misma autoridad de Jesús y los envió. Esta es la primera vez que Jesús los envía. Después envió 70. Y después en la Gran Comisión, en Mateo 28, Él envía a los 11, pero también por extensión a ti y a mí. Pero les dio autoridad sobre los espíritus impuros. Todo lo que Jesús estaba haciendo, ahora los apóstoles podían hacerlo. Y les dijo, no lleven nada. En otras palabras, dependan de Dios. Ya van a ver por qué. Dependan de Dios. No lleven nada para el camino. Aparte de un bastón, en la versión del 60 dice un bordón, es decir, algo para apoyarse, caminos polvorientos, caminos pedregosos. Aparte de un bastón, no lleven mochila, no lleven bolso, no lleven pan, no lleven dinero en el cinto, es decir, no se lleven la billetera. Pueden llevar sandalia, pero no 2 túnicas, no 2 mudas de ropa. Yo me imagino que si hubiese mujeres ahí cerca de esos hombres, le hubieran metido en los bolsillos, aunque sea unas aceitunitas, unos palitos de Nutella o unos pancitos. Oye, ¿cómo van a ir tan lejos y no van a llevar nada? Oye, ni siquiera un cooler con agua. Jesús no estaba queriendo hacer pasar trabajo a sus discípulos. Jesús que estaba haciendo, demostrándoles una lección de dependencia. Pueden confiar en mí. Ustedes pueden llevar lo que ustedes se imaginen que pueden llevar y a ustedes les va a durar nada. Pero siempre y cuando confíen en mí, ustedes van a tener todo lo que necesitan. A nadie se les promete lujos, pero sí se les promete que no les va a faltar nada de lo que necesitan. Pero no solamente eso, vean lo que Jesús los mandó a hacer. Les mandó a que cuando lleguen a una casa, en el versículo 10, cuando lleguen a una casa, quédense allí hasta que salgan de ese lugar, de esa ciudad. Si en algún lugar no los reciben ni los escucha, bueno, sálganse de allí, sacúdanse el polvo de los pies. Ahí sí pueden sacudirse el polvo de los pies como testimonio contra ellos. Saben que esto literalmente lo hacen los mormones. Y en una casa, ustedes pueden ver a los mormones cuando van de casa en casa visitando. Y si tocan la puerta y no los reciben, ellos al salir de ese pasillo se sacuden su pie de verdad. No es metafórico, es literal para ellos. Pero lo que quiere decir es justamente que ya el mensajero no es responsable por no predicar en ese lugar, sino que ahora la sangre de en Ezequiel 30, ustedes van a ver, la sangre de ellos ahora cae sobre ellos, no sobre el que tenía que predicar. No es sobre la atalaya,
sino sobre el que tenía que oír, no quiso oír. Bueno, ya es problema tuyo, tu incredulidad. Porque en el día del juicio el castigo para los de Sodoma y Gomorra será más tolerable que para aquella ciudad. Y dense cuenta que los discípulos, los apóstoles, estaban haciendo lo mismo que Jesús hacía. Sanaba enfermos, expulsaba demonios, pero también les decía a la gente que se arrepientan. Les decía a la gente que se arrepientan. Versículo 12. Entonces ellos eran mensajeros de arrepentimiento. Jesús era un mensajero de arrepentimiento. Juan el Bautista era un mensajero de arrepentimiento. Tú y yo somos mensajeros de arrepentimiento. Tenemos que decirle a la gente que se arrepienta. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque nadie puede llegar al cielo si antes no se ha arrepentido en la tierra. Entonces es muy importante que entendamos que nadie va a llegar al cielo no porque sus récords fueron blanqueados por sus buenas obras o sobrepasados en número y en calidad por sus buenas obras. No. Alguien puede llegar, todos los que llegan al cielo es porque sus pecados fueron blanqueados por un redentor sustituto perfecto, y ese solo puede ser Jesús. Solo en Jesús tenemos vida eterna. Y usted dirá que eso es cuento, que eso es fábula, y usted puede decir lo que sea, pero eso es lo que dice la Biblia. Si tus pecados no han sido blanqueados por un Salvador perfecto, pues tú no puedes entrar al cielo. Pero si sí han sido blanqueados, han sido perdonados, pues tú puedes tener la garantía más segura de que así como ellos podían depender para comer, para tomar agua, para ser guiados mientras ellos iban en este camino, tú también puedes depender de Cristo, que su sacrificio contó para ti y tú puedes depender de Él para la conversión de tu familia y para tu vida cristiana aquí y por toda la eternidad. ¿No es grandioso eso? ¿No vale la pena depender de Cristo? No solamente para la salvación de nuestra familia, para que convenza de justicia, de juicio y de pecado a nuestros hijos, a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestro esposo, a nuestra esposa. Confiar en Él porque Él es el que produce la obra de salvación. Él es el que transforma corazones de piedra en corazones de carne. Depender de Él para todo, pero también para la salvación de nuestra alma. La salvación de nuestra alma es lo más precioso, lo más preciado que podemos tener. Debemos depender de Él. Hasta para respirar. Hasta para respirar. ¿Sabe por qué? Porque a ti no se te tiene garantizado ni siquiera los próximos 10 minutos. Ni siquiera amanecer mañana. Cada uno de nosotros está a un latido del corazón, de distancia de la eternidad. Pues esta es una lección de dependencia. No solamente para nuestra familia, sino para las dificultades cuando a ti te toque predicarle, hablar de los temas espirituales con tu familia, con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos, con tus amigos, con todo aquel que tú le prediques, en tu círculo, en tu radio de acción inmediato o lejano. Confía en el Señor. Tú puedes actuar representando a Cristo, como la embajada de Cristo. La iglesia es la embajada de Cristo. Los miembros de la iglesia son la embajada, los embajadores de Cristo. Pueden actuar en nombre de Cristo. Por supuesto, no con el mismo poder de los apóstoles. El poder que Jesús le delegó a los apóstoles era único e irrepetible. Ustedes notan en Mateo 19, 18 que Jesús delegó este poder irrepetible solo a los 12 apóstoles. Por eso era tan importante elegir a Matías como el sucesor de Judas. Por eso es tan importante los distingos que Pablo hace en 1 Corintios 9 como apóstol. Por eso es tan importante que ustedes entiendan que no cualquiera que hoy en día por ahí se llama apóstol es un apóstol igual a los apóstoles originales únicos e irrepetibles. ¿Por qué? Porque en Mateo 19, 18 Jesús garantiza que cada uno de estos 12 hombres iba a tener un trono para juzgar a una tribu de Israel. Esto es juicio sobre el pueblo político, geopolítico de Israel. Hombres indoctos, hombres humildes, pescadores, que ahora van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Hermanos, amigos, debemos depender de Dios hasta para respirar. ¿Qué pasó con estos hombres? ¿Qué pasó con estos hombres cuando ellos confiaron en lo que Jesús les estaba encomendando? Vengan conmigo, por favor. Lucas 22,
dice lo que pasó después con estos hombres. Después que Jesús les había mandado sin bolsas, sin alforjas, sin espada, ¿recuerdan? No lleven nada. Vean esto, versículo 35, Lucas 22, 35. Luego Jesús le preguntó, esto ya en Getsemaní, la noche antes de la crucifixión. Jesús le preguntó, cuando yo los envié sin bolsas, sin alforja y sin calzado, ¿les faltó algo? Dígame, ¿les faltó algo, muchachos? Cuando yo los mandé sin bolsa, sin pan, sin dinero, sin alforja, ¿les faltó algo? Y ellos dijeron, nada, maestro. No nos faltó nada. Versículo 36. Pero entonces Jesús les dijo, pero ahora el que tenga bolsa, que la tome, junto con la alforja. Y el que no tenga espada, que venda su capa y compre una. Porque yo les digo que todavía se tiene que cumplir en mí aquello que está escrito. Y lo que va a pasar mañana, en la narrativa de Jesús. Y fue contado entre los pecadores, porque lo que está escrito acerca de mí tiene que cumplirse. ¡Wow! Jesús sostuvo a aquellos hombres que los mandó sin pan, sin reloj, sin agenda, sin GPS, sin teléfono, sin mapa, sin dinero. Jesús los sostuvo. Y el Señor tuvo cuidado de ellos, así como va a tener cuidado de ti si tú confías y dependes de Él. No solamente en tu vida cristiana, sino el precio de tu alma. Si tú dependes de Él para salvación, Él tiene cuidado de ti. Eso fue lo que pasó con esos hombres. Y muchos más. Jacobo, por ejemplo. Jacobo escribió una epístola. Ustedes leen la epístola de Santiago, que no creía, el hermano, medio hermano de Jesús, que no creía en su hermano mayor, después llegó a ser el pastor de la iglesia de Jerusalén. El hermanito Judas llegó a escribir una tremenda epístola para contender ardientemente por la fe una vez dada a los apóstoles. ¿Qué pasó con estos hombres? ¿Qué pasó con la familia de Jesús? Vengan conmigo, por favor, a Hechos 13. ¿Qué pasó con ellos? Versículo 32. Voy a leerlo un poco rápido. Hechos 42 al 52. Esto ya es Pablo y Bernabé, más adelante en la historia de la iglesia, unos 30 años después de la resurrección de Jesús. Cuando salieron de la sinagoga, les rogaron que el siguiente día de reposo volvieran a hablarles de estas cosas, y luego se despidió a la congregación, y muchos judíos y conversos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, y ellos siguieron hablándoles y animándolos a mantenerse en la gracia de Dios. Y el siguiente día de reposo, casi todos los habitantes de la ciudad se reunieron para oír la palabra de Dios. Pero cuando los judíos vieron tanta gente, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía y lo contradecían y lo maldecían. Esta es la familia. Entonces Pablo y Bernabé les dijeron con toda franqueza, oigan esto, estamos seguros de que era necesario que ustedes fueran los primeros en escuchar la palabra de Dios. Pero como ustedes la rechazan y no se consideran dignos de recibir la vida eterna, ahora vamos a predicarles a los que no son judíos. Esa es la orden que el Señor nos dio cuando dijo, te he puesto como luz para las naciones para que lleves salvación hasta los confines de la tierra. Cuando los que no eran judíos oyeron esto, se alegraron y glorificaron la palabra del Señor, y todos los que estaban destinados a recibir la vida eterna creyeron. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad para que iniciaran una persecución en contra de Pablo y Bernabé, así que los expulsaron de su territorio. ¿Ustedes se imaginan qué viene ahora? Y ellos, por su parte, al salir de la ciudad, se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban gozosos y llenos del Espíritu Santo. ¡Wow! Hermanos, el Señor quiere que dependamos de Él.
No solamente en tu círculo íntimo, en tu familia, sino cada vez que tú vayas a compartir el evangelio con una persona en tu trabajo, en tu liceo, en tu universidad, en tu colegio, en tu vecindario, en internet, por teléfono, cada vez que vayas a hablar, a representar el nombre de Cristo, vayas a hablar en nombre de Cristo, depende de Él. No es en tus fuerzas. No son por tus palabras bonitas, no es por tu articulación inteligente, es porque el Espíritu de Dios quiere salvar a esa persona. Confía en Dios, no son tus palabras, depende de Dios, no es tu habilidad, es el poder de Dios que habita en la palabra de Dios. Ten paz, depende de Él hasta para respirar. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque algunos de nosotros tenemos nuestra familia en Cristo. Pero hay algunos, Señor, que sufren y lloran porque no toda su familia confía en ti. Y es difícil hablar de temas espirituales por el exceso de confianza que hay en el círculo familiar. Pero, Señor, te rogamos que sea suficiente la confianza como para hablar de las cosas más importantes que hay en el universo, el destino de nuestra alma. Señor, si eres tan amable, por favor, como lo has sido siempre, danos oportunidades benditas y bonitas para hablar de temas profundos y no solamente del clima, no solamente del fútbol, no solamente de los estudios, no solamente de temas importantes, sí, Señor, pero permítenos oportunidades para hablar de los temas determinantes de la vida y del valor supremo del alma que tiene para ti, por cuanto tú moriste en la cruz por todos aquellos que han de creer en ti. Y por eso, Señor, te rogamos que no solamente para la conversión de nuestra familia dependamos y confiemos en ti plenamente, sino también para cada vez que vayamos a representarte en una ciudad, en una plataforma, en una conferencia, en una conversación, en una publicación, en un diálogo. Señor, dependamos de ti para sostenernos, no solamente en nuestra vida aquí, sino también todo lo que hemos de decir, nuestras actitudes, todo lo que podamos actuar en nombre tuyo. Señor, te rogamos, usa tu espíritu, usa a los siervos inútiles, usa, Señor, a los instrumentos imperfectos que podemos ser nosotros para dar gloria a tu nombre, para convencer a nosotros, a propios extraños, de que solo tu Espíritu quien nos instruye y nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Señor, ayúdanos a depender plenamente de ti en todos los días de nuestra vida. Haznos siervos útiles para ti. Haznos siervos e instrumentos afilados que podamos hablar, representarte y ser embajadores dignos tuyos en donde quiera que estemos. Señor, no nos dejes acostumbrarnos a callar. No nos bendigas cuando hacemos silencio. Señor, rogamos que hablemos siempre en tu nombre, que hablemos siempre la bendita palabra de Dios, y que si hay algo que tiene poder, no son nuestras habilidades ni nuestras capacidades apostólicas, sino el evangelio, que es el poder de Dios para la salvación. Danos gracia para hablar, danos palabra para influir en otros, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.